¿Saben, hermanos? Amén. Entonces, mire, nosotros, como seres humanos, no podemos guiarnos, no podemos seguir las pisadas del Señor. Por fuerza, mis hermanos, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo para que Él sea a quien seguir. Él cuando vino, Él dejó sus pisadas, Él dejó su ejemplo para que nosotros lo siguiéramos y llegáramos a donde Él quiere que lleguemos. Ahora, ¿cuál es el camino a donde quiere que lleguemos? Al reino de Dios. Dios quiere que estemos delante de su presencia, pero que nos dejemos guiar por medio de Él. Amén. Nosotros somos seres humanos y nosotros solos no podemos contra este mundo, contra el enemigo. Acuérdese que el enemigo siempre está pendiente de las cosas que hacemos porque somos ahora hijos de Dios. Por eso nosotros necesitamos que nuestro Señor Jesucristo sea el ordenador de nuestra vida, el ordenador de nuestros pasos, el quien nos guíe, quien nos lleve a la presencia de Dios. Nosotros como seres humanos, hermanos, no podíamos llegar a la presencia de Dios. Por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para que nos lleve a la presencia de Dios. ¿Cómo nos va a llevar? Bueno, en nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que Él vino, Él descendió del cielo para morir por nuestros pecados. Amén. Entonces, Él es quien nos va a guiar ¿a dónde? Al reino de los cielos, Amén. a donde está Dios el Padre. Porque nosotros antes estábamos sin Cristo y no conocíamos el camino. Pero ahora, hermanos, conocemos el camino. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es nuestro guiador? ¿Quién va a controlar nuestra vida? ¿Quién va a guiar nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Amén. Ahora mire, Dios decidió nuestras vidas. Amén. Dios dio nuestros caminos. Gloria a Dios. Nosotros estábamos en caminos torcidos antes de conocerlo, pero Él nos dio a sus senderos, a los caminos de Dios. Dios dio nuestros pasos. Nosotros, mis queridos hermanos, antes de conocer al Señor y usted, nuestros pasos, nuestros caminos, nuestro andar, nuestra vida era solamente ir usted de andar de lugar en lugar, de pecado en pecado, haciendo las cosas desagradables del Señor. Porque, ¿qué ofrece este mundo? Nada. Nada. Mire, antes de conocer al Señor, hermano, nosotros éramos tal vez borrachos, drogadictos, mujeriegos, teníamos todos los defectos, todas las cosas que este mundo ofrece. Pero cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo y nos dejamos guiar por Él, hermanos, ahora ir usted, el Señor es quien decide nuestras vidas. Ahora nosotros dejamos que Dios guíe nuestros caminos. Amén. Y ahora nosotros dejamos que el Señor guíe nuestros pasos. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Porque nosotros no podíamos hacerlos. No podíamos hacerlo porque somos ¿qué? Seres humanos. Necesitábamos de alguien más grande y poderoso que nosotros Amén. para que nosotros pudiéramos llegar a Dios el Padre. Gloria a Dios. Sin Cristo, sin nuestro Señor Jesucristo, nosotros estábamos perdidos. Y nuestros pasos, nuestra vida, nuestros caminos, y usted, estaban perdidos. Pero necesitamos de alguien, de un ayudador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora mire usted lo hermoso que, cierto, ya no está nuestro Señor Jesucristo, pero nos dejó su Espíritu Santo. Y Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, mis queridos hermanos. Amén. Y Él es el camino también que nos va a llevar, ¿a dónde, hermanos? A la vida eterna. Sí, hermanos, porque Él es el que nos va guiando, nuestro caminar va guiando nuestros pasos, nuestra vida. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a ir a Primera de Juan. ¿Puedo orar esto, hermanos? Amén. Amén.
Primera de Juan. Uno. Uno al 3. Primera de Juan, hermanos. Versículo 1, del 1 al 3. Quien lo tenga, que lo lea, hermanos, por favor. Amén. O lo puedo leer yo también, si quieren. Léalo, por favor, mi hermano. 1, 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Verdad que es hermoso, hermanos? Amén. Primera de Juan, epístola, versículo del 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Gloria Mire, a Dios. esto es hermoso porque vamos a ver cómo el apóstol Juan, cómo nos describe usted, hermano, la hermosura, la preciosidad del Evangelio. Porque él fue uno de los 12 apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, mire usted, era el que se recostaba aquí en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol, ahora es el apóstol, el único Juan, el que está dando este testimonio. Pero todos los 12 apóstoles fueron testigos de las cosas primordiales de nuestro Señor Jesucristo. Fueron testigos de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. De todos, de todos. Ellos lo vieron y lo oyeron, hermanos. Ellos palparon a nuestro Señor Jesucristo. Ellos comieron con nuestro Señor Jesucristo. En la última cena, mire usted, acuérdese que ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Él les dio por última vez el pan, les dio el vino, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ellos, los apóstoles, son los testigos primordiales de los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice usted lo que era desde el principio. ¿Quién era desde el principio? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque de Él es el que vamos a hablar y de Él se está hablando aquí. Lo que hemos oído y lo que hemos visto. En Apocalipsis, mire usted, en Apocalipsis el apóstol Juan también vio y oyó. Amén. A Él se le reveló, como dijimos cuando hablamos en Apocalipsis 1. Dice que él vio la primera película. El Señor se la mostró porque vio y oyó. ¿Sí, hermanos? Es lo mismo aquí usted. Mire, de verdad el apóstol Juan fue un hombre afortunado porque él está narrando esta historia. Fue uno de los testigos principales. Vio y oyó. ¿Qué vio y oyó? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y usted, hermano, qué hermoso es eso.
y palparon nuestras manos. Ellos tocaron a nuestro Señor Jesucristo tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios, mire, lo que no conocíamos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él lo vino a anunciar. Él nos los dio a conocer. Porque hasta ese entonces eran misterios. ¿Sí, hermanos? Pero nuestro Señor Jesucristo nos vino a revelar los misterios de Dios el Padre. Lo que no se conocía, ahora lo conocemos, hermanos. Los mismos judíos, es más, Nicodemo, ¿se acuerda Nicodemo? Amén. Ese hombre fue de noche a visitar a nuestro Señor Jesucristo y ¿qué le dijo? Sabemos que tú... ¿Cómo, mi hermano? ¿Ya has salido de Ha Dios? venido Dios como Sí. maestro. Amén. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque las cosas que tú haces, ningún ser humano las podía hacer, ni las puede hacer hasta el día de hoy. Pero como nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios y había descendido, Dios le dio toda la autoridad. Amén. Le dio, mire usted, hermano, por eso cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Padre, mire usted, descendió y posó con nuestro Señor Jesucristo. Por eso mismo, mire usted, Dios el Padre y Dios el Hijo era una sola persona. Y ahí se nos vino a revelar lo que nosotros no conocíamos de Dios el Padre. Juan el Bautista fue muy agraciado porque lo vio, lo oyó y lo palpó, mis queridos hermanos. Gloria a ¿sí? Dios. Cristo vive. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos. Ellos son testigos primordiales, los principales. Y os anunciamos la vida eterna. Ahora, ¿cómo nos anuncia la vida eterna? Jesucristo mismo era la vida eterna, mis hermanos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Amén. Y nadie puede llegar al Padre si no es a Sí, no. través de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo. mis hermanos. Amén. No hay otro medio. No. Jesucristo es el medio. Gloria a Dios. Entonces, eso era lo que nosotros no conocíamos. Pero fue manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo y Juan lo está revelando ahora para nosotros, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo, como estamos diciendo, ¿ok? Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Amén, hermanos. Amén. Ellos lo vieron, estuvieron con nuestro Señor Jesucristo y ahora está revelado aquí de usted, en las Sagradas Escrituras. Amén. Estas Sagradas Escrituras fueron escritas para que nosotros también, hermanos, mire, nosotros antes tampoco conocíamos a nuestro Señor Jesucristo. Tampoco conocíamos a Dios el Padre. Pero ¿cómo se nos reveló ahora a nosotros? A través de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. A través del Espíritu Santo, porque es quien nos revela, hermano. ¿Sí? Gloria a Es Cristo. hermoso cómo el Señor trabaja, hermanos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nosotros con los apóstoles, ¿ok? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo a través de esta palabra. Amén, hermanos. Amén. Por eso es, hermano, es tan importante conocer las Escrituras para que también nosotros seamos testigos. No fuimos testigos como ellos, visuales, primordiales, que tocaron y vieron. Pero ahora nosotros somos testigos por medio de la palabra. Sí, amén. Por eso nosotros debemos de anunciarlo también. Para los que están en tinieblas, en oscuridad, para los que no conocen a Dios, también lo conozcan por medio de las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, entonces mire usted. Los 12 discípulos anunciaron que habían visto a Jesús. Habían visto y oído a Jesús. Los discípulos predicaban a los hombres la palabra del Señor. Amén, hermanos. Los creyentes con los discípulos y la comunión es con Dios y Jesucristo. Y a eso se llama, y hermano, esa es otra cosa bien importante. A esa reunión
se llama reunión con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo podemos tener esa reunión, hermanos? A través de este, a través de las Sagradas Escrituras. Porque los apóstoles ya lo anunciaron. ¿Sí? Amén. Anunciaron las buenas nuevas que vino a traernos, a darnos, a enseñarnos nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Pero Dios. ahora, hermanos, nos toca a nosotros también llevar las buenas nuevas a los más hermanos, a la gente que no conoce de Dios, Amén. para que también ellos glorifiquen el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Amén. Y es el único modo de cómo nosotros vamos a conocer a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. A través de las Sagradas Escrituras. Amén. Santo Bien. Jesús. Seguimos avanzando, mis hermanos. Vamos a ir a Hechos 8:26. ¿Lo leo? Sí, mi hermanita, por favor. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco fue funcionario de Candance, Candance. reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Nomás ese? Sígale, mi hermana, hasta el 40 vamos a parar. Ok. Para que entendamos la historia. Es la historia Oh, de Felipe y el etíope. ajá. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yéndose por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró un azoto, y pasando
anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Gloria a Dios. Mire, hermano. Es la historia de Felipe y el etíope. Esa historia también está muy bonita. Porque vemos cómo el Señor, cuando quiere alcanzar a alguna persona, cuando quiere que esa persona sea salva o salvar a alguien, el Señor usa diferentes métodos, diferentes maneras Amén. para poder llegar a la persona que el Señor quiere que sea salva, ¿verdad? Dice que cuando el Señor nos venía a alcanzar, cuando nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo, antes de que nosotros llegáramos a los pies de Cristo, dice que el Señor ya casi nos alcanzaba, y usted, y nosotros corríamos más lejos, más rápido, para que el Señor no nos alcanzara. Entonces, nosotros nos alejábamos, pero era por lo mismo, porque estábamos tapados, cegados, ciegos, ¿verdad, hermanos? Nosotros creíamos que cuando alguien nos hablaba de nuestro Señor Jesucristo, creíamos como nos los habían enseñado en la iglesia tradicional. Ciérrele la puerta a esa persona, dile, somos tal y tales, para no decir nombres. Entonces, mi hermano y usted, así estábamos. Pero cuando llegó alguien y nos habló, hermanos, y usted, nos pasó lo mismo que a Felipe con el eunuco. A Felipe se le dio la orden. Mire, hermano, lo que dice. Fue un ángel, mire. Qué hermoso es esto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, al cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar. Ahora, este hombre, y usted, era una persona también muy importante. Era una persona muy importante, porque era algo de la reina, era el tesorero tal vez, o qué sé yo, pero era una gente importante de su país. Pero también dice que iba a adorar a Jerusalén. Lo hermoso aquí es de que este hombre venía, vamos a decir así, ciegamente, porque no conocía las escrituras. Por eso el ángel le dijo a Felipe, ve a tal lugar y ahí te vas a encontrar con un etíope y tú le vas a enseñar las escrituras, le vas a abrir el evangelio. Él va a entender y va a llegar también a ser como todos nosotros, un hijo de Dios. Este hombre etíope no entendía las escrituras. Porque mire usted, aquí adelante dice, el pasaje que leía era este, como el 32 estoy, hermanos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hermano, mire usted. Nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando de él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue juzgado por el sumo sacerdote, los fariseos y toda esa gente, hermanos, mire usted, nuestro Señor Jesucristo no abrió su boca. Se está refiriendo a él, a ese cordero, hermanos. Amén. Pero era necesario que Felipe le explicara al eunuco de quién se estaba refiriendo. Nosotros lo entendemos porque hemos leído y sabemos la escritura de quién se está hablando. Amén. Pero ese hombre no sabía. Por eso el ángel de Dios le dijo, ve, acércate a ese carro y tú explícale, ábrele la palabra de Dios, explícale el evangelio del reino de los cielos. Ese hombre creyó, y más adelante él mismo fue el que vio ese lago, esa agua que impide para que yo sea bautizado. Pero ¿cuál es la clave para que un creyente sea bautizado? Creen en el Señor Si Jesucristo. crees de corazón, bien puedes. Amén.
¿Cuántos cristianos que se dicen ser cristianos, mis hermanos, no hacemos la voluntad de Dios? Muchos cristianos solo vamos a las iglesias tal vez porque nos sentimos cómodos, porque nos gusta estar ahí, o porque queremos agradarle al pastor, o queremos agradarle a los amigos, a los hermanos. Pero en realidad el corazón de ese hermano está muy lejos del Señor. Más adelante de usted vamos a ver cómo el Señor quiere entrar a nuestro corazón. Si dejamos que el Señor entre en nuestro corazón, hermanos, entonces Él va a hacer maravillas con nosotros. Pero vamos a dejarlo que lleguemos ahí, ¿sí? Entonces, resumiendo la historia, el eunuco no estaba ignorante de las Escrituras, pero era necesario que Felipe fuera a ese lugar y le explicara ese pasaje. Amén, hermanos. Entonces, estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo cuando, antes de ser crucificado, cómo lo castigaron, cómo lo maltrataron, y Él no abrió su boca. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, mire usted, el etíope era humilde. Dice, cuando se le acercó Felipe, dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Sí, hermanos? El eunuco, ¿cómo creyó? Se encontró con Dios. Y este encuentro, Dios lo proporcionó para que el eunuco creyera y se convirtiera de corazón y así creyera en Dios. Era necesario que Felipe hiciera todas esas cosas para que le explicara el evangelio del reino de los cielos y ese hombre creyera. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el método del encuentro entre Dios y el hombre? ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es el método, mis queridos hermanos? Mire, Dios espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad, hermanos? Amén. Entonces, Dios mundo espiritual. Dios miren, mi hermano. Entonces, método entre Dios para conocer a Dios. Dios, hermanos, es espíritu. Dios, su mundo de Dios es espiritual. Amén. Como ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el mundo de Dios, que es espiritual, ese está en el cielo. El mundo de nosotros, que es terrenal, ese está aquí, ¿verdad? Nosotros estamos aquí. Dios no se puede ver. ¿Por qué? Porque Él es espíritu, Él es espiritual. Nosotros sí nos podemos ver, porque somos ¿qué? Somos espirituales, pero somos terrenales. Nuestro Señor Jesucristo, mire usted, antes de que Él descendiera, no lo conocíamos, ni sabíamos nada acerca de Él, porque era espiritual. El mundo de Él estaba en el cielo, pero cuando nuestro Señor Jesucristo se encarnó, ahora sí, hermanos, lo pudimos ver, como da testimonio Juan. Ellos lo pudieron palpar, pudieron oír lo que Él decía. Juan se podía recostar en su pecho, mis queridos hermanos, porque ahora nuestro Señor Jesucristo se había hecho terrenal. Pero antes de que fuera terrenal, Dios estaba en su mundo espiritual, que es en el cielo. ¿Sí, hermanos? Amén.
Entonces, Dios espíritu y nosotros terrenales, aunque somos espirituales, pero nosotros, era necesario, mire, era necesario que nuestro Señor Jesucristo descendiera y viniera en forma humana, en forma de hombre, ¿verdad? Porque esa era la única manera que nosotros podíamos conocer lo que no conocíamos de nuestro Dios, el Padre. Amén. ¿Quién nos los iba a explicar? ¿Quién iba a hacer todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo? Nadie, hasta el día de hoy, nadie ha hecho un solo milagro, hermanos. Nadie ha resucitado a un muerto. Hasta el día de hoy, hermanos. Esas cosas que no conocíamos, pero que Dios nos las manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros conocemos las cosas espirituales a través de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos y a hacer. ¿Sí, hermanos? Acuérdese usted, mire usted, los espíritus inmundos son espíritus que no se pueden ver, igual como el mundo espiritual de Dios, no se puede ver, pero ellos sí podían ver a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo ya estaba encarnado, pero cuando los espíritus inmundos miraban que nuestro Señor Jesucristo iba hacia ellos se adelantaban y corrían y decían: ¿qué traes contra nosotros, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Porque el Espíritu de Dios, hermanos, conocía perfectamente al espíritu de los demonios. Aunque ahora nuestro Señor Jesucristo ya estaba encarnado, pero también era espiritual, espíritu. Porque era Dios 100% Dios y hombre 100% hombre. Por eso los espíritus inmundos, ellos los reconocían. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, ¿pregunta sobre esto? ¿El mundo espiritual de Dios y el mundo aquí de nosotros, terrenal? No. Bueno, entonces seguimos avanzando, mis hermanos. Vamos a ir otra vez a 1 de Timoteo. Ok, mis hermanitos, por favor vamos a ir a 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al que sea al cual sea la honra y el imperio perpetuo. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Mire, 1 de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad. ¿Sí, hermanos? ¿Quién es el único, mis queridos hermanos? Dios. Es 1 de Timoteo 6:16. Oh, pero con 33 y 20, ¿o qué es? Este es Éxodo. Oh. No, ahorita no. Sí, 1 de Timoteo 6:16. Dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Mira, hermanos, el único que tiene esa vida, tipo de vida, es nuestro Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Sí? Amén. Que habita en luz inaccesible. Mire, hermano, ¿usted se acuerda cuando esa luz inaccesible o la gloria de Dios, cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos, cuando se resplandeció esa luz tan fuerte que era la gloria de Dios, hermanos? Amén. Mire, la gloria de Dios no se puede comparar con nada. Usted puede mirar al sol, sí puede mirar al sol, pero la gloria de Dios no, porque la gloria de Dios dice que esa sale desde adentro de Dios. Es una luz inaccesible, mis queridos hermanos, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, el único que tiene inmortalidad, que es Dios, que
habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver. ¿Sí, hermanos? El cual sea la honra, el imperio y sempiterno. Amén. Es el único, Gloria a Dios. hermanos, que para él no pasan los años, es inmortal. Mire usted, hermano, él es eterno. Él es todo, mis queridos hermanos. Él es todo. Nosotros nacemos, crecemos y morimos. Pero Dios, mire usted, hermano, es sempiterno, es eterno. Desde antes de la creación del mundo, Dios existía. Gloria a Dios. Aleluya. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Jesucristo dijo, yo soy el principio y soy el fin. Las Sagradas Escrituras es lo mismo. Tienen un principio y tienen un fin. Amén. Pero ahorita estamos hablando de Dios, de Jesucristo, y de Dios también. Es eternamente, siempre ha sido Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir ahora. Éxodo 33, 20, por favor. Entonces, mis hermanos, ¿quién ha visto a Dios? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero algún día sí lo vamos a ver. Y lo vamos a ver cara a cara, tal y como es el Señor. Y entonces sí lo vamos a conocer. Amén. Por ahorita, pues no. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Amén. Está hablando Moisés con Jehová, el Padre. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Nosotros los seres humanos, hermanos, y usted, no podemos ver al Señor, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque somos pecadores. Aunque ya somos, hermanos, salvos por la gracia de Dios, por la gracia de Dios somos salvos, pero, hermanos, acuérdense, estamos todavía dentro de este mundo y de cualquier modo seguimos pecando. No como lo hacíamos antes, pero sí, caemos todavía en ese error. ¿Sí, hermanos? Amén. Amén. Por eso nadie todavía puede ver al Señor. Pero sí dice, las Escrituras dicen que cuando usted, vamos a suponer que ya viene nuestro Señor Jesucristo. Mire, los muertos en nuestro Señor Jesucristo, dice que ellos son los que van a resucitar primero. Y nosotros vamos a resucitar, pero mire, no con este cuerpo, con un cuerpo incorruptible. Es la única manera en que podemos ver a Dios. Ujú. Perdonados nuestros pecados, ya fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Pero dijimos también hace un momento, mientras estamos en este mundo todavía cometemos el error. Pero si viniera nuestro Señor Jesucristo, hermanos, este cuerpo sería transformado. Ya sería diferente, ya sin mancha, sin pecado. Entonces, sí podríamos ver a nuestro Señor Jesucristo o a Dios el Padre. Porque entonces ya sería cuerpo glorificado. Lo corruptible se iba a quedar aquí, en la tierra. Pero iba a ser un cuerpo, ¿qué? Incorruptible. Amén. Es la única manera, hermanos. Gloria a Por eso Dios. la esperanza de nosotros, como hijos de Dios ahora, es que cuando nosotros muéramos, hermanos, y resucitemos, cuando sea el tiempo de Dios, podremos ver a Dios ahora sí, cara a cara, pero en cuerpos incorruptibles. Porque así no lo podemos ver. Moisés le dijo al Señor, Señor, pues enséñame cómo eres, yo quiero ver cómo tú eres. Pero ¿qué dice la Sagrada Escritura? Ningún hombre me puede ver y viva. Ujú. ¿Sí, hermanos? Amén. Pero va a llegar un tiempo. Ahora, y usted,
ellos están en la presencia del Señor. Ahora sí lo pueden ver. Porque ellos fueron ya glorificados, fueron resucitados en cuerpos incorruptibles. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, cuando Él murió, dice que Él descendió a las profundidades, hermano, y se llevó a los que estaban cautivos, se los llevó y los presentó delante de Dios. Porque, ¿cómo lo presentó? Porque Él era el Cordero. Ya Amén. iba como Cordero, ya iba con las ropas tal vez ensangrentadas, con los dedos agujerados, con los pies agujerados, con el costado abierto. Porque Él ya había pagado con su muerte los pecados de nuestros hermanos que Él había ido a traer a donde ellos estaban. Pero nosotros, mis queridos hermanos, si estamos en la misma condición, el Señor, mire usted, nos va a llevar también a la presencia de Dios. Amén. Porque Él fue el que dijo, el Señor lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos ese privilegio. Amén. Amén. Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, entonces seguimos caminando y avanzando, por favor. Vamos a ir a Amós 4:13, por favor. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. De Dios. Amós 4:13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. Gloria a Dios. Amós 4:13 dice así: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Y hermano, y usted, de veras que todas estas cosas que no conocíamos de Dios antes, ahora las podemos conocer. Porque Dios nos las ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí, hermanos? Y nuestro Señor Jesucristo, por eso nos envió a su Espíritu, para que Él, por medio de su Espíritu, revelara las Sagradas Escrituras. Como decíamos hace un momento, lo que nosotros no conocíamos, hermanos, ahora lo conocemos. Antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, ni siquiera teníamos idea quién era Dios el Padre, ni quién era Dios el Hijo. Tampoco teníamos idea ni quién era el Espíritu Santo. Pero ahora usted lo que está hablando aquí en Amós 4:13, Jehová, porque he aquí el que forma los montes. ¿Se acuerda cómo estaba la tierra antes? Desordenada y vacía. Amén. ¿Quién fue el que puso orden? Dios. Amén. Y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos. ¿Sí, hermanos? Mire, ¿usted cree que nosotros estamos aquí porque somos muy, ¿cómo podemos ser? ¿Cómo podemos llamar? Muy buenos. buenos, amén. Sí, amén. Muy buenos. No. Porque, mire usted, el mismo Espíritu de Dios, Él es el que nos trajo aquí. Él es el que tenía preparado
este tema, hermano, a esta hora, este día, en este año, para que nosotros recibiéramos este alimento espiritual. Amén. Gloria a Dios. No es casualidad. Dios tenía preparado todo esto, mis queridos hermanos. Dios tenía preparado esto. Amén. Entonces, para Dios no es casualidad porque Él es el que tiene el control de este mundo, de nuestras vidas, de nuestro caminar y de nuestro entendimiento en sus sagradas escrituras. Él es el que nos da su espíritu para que nosotros podamos comprender sus sagradas escrituras. Antes no las podíamos entender ni comprender porque estábamos sin Cristo. Y si estábamos sin Cristo, no teníamos el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo morando con nosotros y su Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, hermanos, es el quien nos da el entendimiento, es el quien nos revela sus sagradas escrituras. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, dice, otra vez, vuelvo a repetir el 13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. ¿Qué dice, hermanos, en lo último? Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. ¿Verdad que es hermoso? Dios nos ha revelado, y usted, hermanos, a través de sus escrituras, lo que nosotros no conocíamos. Lo que el Señor quiere que conozcamos, Él nos los ha revelado ahora. Ahora lo tenemos. Amén. Y el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, hermano, es el que nos da el entendimiento para que nosotros podamos comprender, discernir su palabra. Nosotros humanamente, hermanos, y usted, no podíamos entender esto porque esto estaba escondido. Estaba escondido. Eran los misterios de Dios, pero nos los ha ido revelando poco a poco conforme los propósitos de Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Bien, vamos a seguir. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Vamos a ir a segunda de Pedro, mis hermanos. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Alabemos al Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, mire usted. Mucha gente, por ejemplo, dice que estas sagradas escrituras las escribió otro hombre común y corriente. Y eso es verdad, ¿verdad? Pero lo que ellos no saben o no entienden, hermanos, que ese hombre fue inspirado por el Espíritu Santo, el que escribió las sagradas escrituras. Amén. Amén.
Si se dan cuenta, hermanos, y usted, las Sagradas Escrituras están hechas a la perfección, como si Dios mismo estuviera hablando. Y claro que Él está hablando, ¿verdad? Porque es su palabra. Pero los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Amén. Usted puede leer cualquier libro, mis hermanos, cualquier libro. Ni le aburre. Ni le Sí. aburre. ¿Sabe por qué? Porque son los pensamientos de ese hombre. Pero los pensamientos de Dios siempre son perfectos. Amén. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Los pensamientos de Dios, y usted, no se igualan con los pensamientos, es más, con todos los sabios que haya en este mundo. Porque dice las Escrituras que la sabiduría de Dios es así como es la distancia entre la tierra y el cielo, así es la sabiduría de Dios. No tiene comparación, mis queridos Gloria a hermanos. Dios. Aleluya. Amén. El hombre, su sabiduría de usted es como el grosor de un cabello. Y aún así el hombre se cree que es muy sabio, muy inteligente. Pero en realidad el Señor solo le dio una pequeñísima parte. Amén. ¿Sí, hermanos? Pero entonces, estas Sagradas Escrituras, hermanos, vuelvo a lo mismo, al versículo, fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí, hermanos? Por eso están a la perfección. Aquí está lo que Dios quiere decir tal y como es. No, Dios no usó al hombre común y corriente para escribir cualquier libro. No, mis hermanos. Fue inspiración del Espíritu de Dios para que se escribiera sus Sagradas Escrituras a la perfección. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Bien, gloria a Dios. Entonces, mire. Ahora vamos a ir a Juan, hermanos. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 1, del 1 al 2, por favor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. ¿Hasta ahí? El 2, hermana. Sí, hasta ahí. ¿Ya? Ok. Ajá. Bien. Ok, mis hermanos. Entonces dijimos Juan, ¿verdad, hermana? Sí, Juan 1 al 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ya vimos sobre el versículo anterior, pero vamos a explicarlo de vuelta. En el principio era el verbo. Antes de la creación del mundo, ya existía Dios, ¿verdad? Amén. Él es eterno, ¿sí? El que no tiene principio ni tiene fin. Ya lo dijimos hace un momento. Entonces, desde antes de la creación del mundo, Dios ya estaba, hermanos. Ya existía. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. ¿Sí, hermanos? Ok, mire. El verbo es la palabra de Dios. El verbo, Dios, el verbo, lo podemos ver por medio de ¿qué, hermanos? La palabra. De la palabra. A Dios lo podemos ver, como dijimos también hace un momento, a través de las Sagradas Escrituras. Porque Él está revelado aquí, hermanos. Amén. Él está escondido. Pero ¿a quién se lo revela? A quien Él quiere revelarle las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. No a quien sea le va a revelar las Escrituras. Mire. Una vez un muchacho decía, ¿cómo es eso? Pues sí, es bien fácil. ¿Para qué te va a revelar a ti Dios sus sagradas escrituras si no vas a saber qué vas a hacer con esto, con lo que está aquí escondido? Por eso a Dios no se lo revela a quien sea, se lo revela a quien va a ser de provecho. Amén. En este caso a nosotros, hermanos. Porque a través de nosotros, mis hermanos, dice que nosotros somos luz, ¿verdad? Y nosotros debemos de llevar esa luz a los que están en tinieblas allá afuera, hermanos. Amén. ¿Sí? Amén. Jesús es la luz del mundo, pero nosotros somos esa luz también. Amén. Pequeña luz, pero somos. Ujú. Para revelarles, ¿qué, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo, Amén. a la luz verdadera. Amén. Juan el Bautista se le dijo que él era una antorcha que alumbraba. Pero Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, dice, Él es la luz del mundo. Amén. En aquel tiempo, mis hermanos, cuando descienda nuestro Señor Jesucristo, sol, luna y estrella van a desaparecer. No va a existir más el sol ni la luna. Porque Dios mismo va a ser la luz del mundo. Ahí esa profecía se va a cumplir. Ahí se va a cumplir esa profecía. Cuando el sol ni la luna existan, mi hermano, Jesucristo va a ser nuestra lumbrera. Él nos va a alumbrar. Amén. Gloria Ya a no Dios. vamos a necesitar más del sol, las estrellas, ni de la luna, porque ya no van a existir. Esta tierra va a ser nueva también. Amén. Todo va a ser nuevo. Porque Él es la luz del mundo. El verbo se hizo carne. Amén. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, mis hermanitos. Entonces seguimos avanzando. Ya nos falta poco, ¿eh? ¿Puedes borrar? Amén. Amén. Isaías. Vamos a ir a Isaías, mis hermanos, por favor. Isaías 55. 6 y 7. Leo. Sí, mi hermana, por favor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Isaías 55, 6 y 7. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mire, hermano. Voy a platicar una historia de este versículo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mire, había una persona que la estaba evangelizando, ¿verdad? Esta persona no quería creer. Decía, ¿cómo? Si yo también creo en Dios. Sí, amén, tú también crees en Dios.
cree en Jesucristo también, pero también cree en los demás. ¿Sí? Entonces, mire usted, nosotros estamos evangelizando, ¿verdad? La persona rechaza a nuestro Señor Jesucristo. Resulta que al año, a los 2 años, esa persona se muere. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado con su alma? Porque él lo rechazó. Esa persona rechazó a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado? Bueno, solo el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero por eso dice ir usted, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Mientras esa persona estaba en vida, esa persona tenía la oportunidad de estar con Dios. Pero cuando esa persona cerró sus ojos, perdió toda su oportunidad. Ya no pudo encontrar al Señor, porque esa persona ya había cerrado sus ojos. ¿Sí? Por eso dice acá, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras estés vivo, hay una esperanza. Amén. Después de que estemos muertos, y usted, se acabaron todas las esperanzas. Ya no hay esperanzas, mis hermanos. Ahí solamente va a ser el juicio de Dios. ¿Sí? Amén. Ahora, el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, al cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si esa persona que le hablamos hubiera aceptado a nuestro Señor Jesucristo, y usted, el Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados de esa persona, aún antes de que diera el último suspiro. Si esa persona se hubiera arrepentido, y usted, otra cosa hubiera sido. Pero ahora tiene que esperar hasta cuando sea su tiempo de él o de ella, cuando tenga que resucitar para recibir juicio, no, para recibir el galardón o para recibir su castigo. ¿Sí, hermanos? Amén. Pero por eso debemos, bueno, nosotros, gloria a Dios, ya lo aceptamos, pero debemos evangelizar de ese propósito, con ese propósito. Busquen al Señor mientras estén en vida. Después de que cierren los ojos, y usted, ya no va a haber ninguna otra cosa para que esa persona sea salva. Porque dice que solamente en vida, si lo confesamos, si creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor, entonces, mire usted, será salva. Gloria a Dios. De lo contrario, mi querido hermano, pues no. El Señor sabrá qué hacer con, pues, ahora sí, como dicen las Escrituras, van a ser enjuiciados por medio de sus obras. Pero si hubiera creído ir usted, hermano, otra cosa sería. Porque cuando viniera el Señor, o si está muerto, ok, tendría que resucitar. No tendría que pasar el juicio, sino tendría que ser resucitado para recibir su galardón, su premio. Pero como lo rechazó, hermanos, pues, tristemente, yo no sé. El Señor es el que sabe cuál va a ser el juicio de esa persona, ¿verdad? Amén. Entonces, deje el impío su camino. Mire, hermano, busqué. ¿Pero dónde lo dejé? Oh, aquí está. Dice, deje el impío su camino. Impío su camino. Impío es alguien que carece de la virtud, de la piedad o de la fe en Dios. Ese es el impío. Inicuo también sale aquí en esta palabra. Inicuo significa malvado o injusto. Inicuo es una persona indigna. El hombre inicuo, el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los dedos, o sea, que el que acusa, ¿no? El que señala con los dedos, el que
el que con perversidad en su corazón. ¿Sí, hermanos? Entonces, inicuo es una persona malvada, injusta. Y el hombre impío es el que carece de la piedad, de la fe en Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ahora sí, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Mire, hermano, aquí está lo importante. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa persona inicuo o impío, mire usted, por más malvado, por más injusto que sea o por más perverso que sea, si en el último momento se arrepiente, hermanos, mire usted, va a ser salvo. Porque dice, vuélvase a Jehová. Amén. Acuérdense del hombre cuando Jesucristo estaba crucificado. Al principio se burlaban los dos, pero al último, ese hombre, uno de ellos, le dijo al Señor, acuérdate, Señor, de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Esta misma tarde, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue perdonado antes de morir, Amén. pero el otro se quedó sin perdonar. ¿Sí, hermanos? ¿Dónde quedó? Bueno, pues a donde están todos los que han rechazado al Señor. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahora sí entendimos ese versículo, el 7. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Mire, Apocalipsis 3:20, por favor. Apocalipsis 3:20, mis queridos hermanos, por favor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, gloria a Dios. Dice, he aquí, Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí, hermanos? Mire, este versículo tan sencillito, pero tiene un significado tan grande, mis hermanos, pero tan grande que da gusto, porque ahora lo entendemos. Antes, mire usted, como puse el ejemplo de hace un ratito, antes cuando el Señor nos iba alcanzando, corríamos más fuerte y no dejábamos que nos alcanzara, ¿verdad? Pero cuando llegó el Señor a nuestro corazón, mire usted, hermano, esto es lo hermoso. Cuando Él llegó, tocó su puerta, primero lo rechazamos, pero cuando le abrimos la puerta, Él entró, hizo cosas maravillosas en nuestro corazón, que ni siquiera nosotros nos lo imaginábamos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Nosotros le abrimos la puerta, que es nuestro corazón, y el Señor y usted fue limpiando, cambiando, transformando poco a poco nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. ¿Sí, hermanos? Amén. Por eso, hermanos, y usted, eso es la hermosura de la palabra de Dios. Eso es lo hermoso, porque ahora vemos todas las maravillas que Dios hace con nosotros, y no tan solo con nosotros, con nuestra familia, hermanos. Amén. Mire, mi nuera, mi yerno, la familia de mi nuera, la familia de mi yerno, ellos mismos testifican de que dicen que ahora Dios también bendice a ellos por medio de nosotros. Amén. Amén. Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Orar. Amén, es lo único que nosotros hacemos. Orar por nuestra familia. En este caso yo, por mi nuera, por mis nietos, por mis nietos, por mi yerno, por mis nietos, por la familia de mi yerno, por la familia de mi nuera. Miren, hermanos, el Señor ha hecho cosas maravillosas y ellos mismos testifican de las grandes cosas, de las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Como éramos antes sin Cristo, como somos ahora con Cristo.
¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. ¿Verdad que es hermoso? Amén. Ese versículo, por eso le decía yo a usted, aparentemente es muy sencillito, pero tiene una cosa maravillosa. Porque hay que dejar entrar al Señor, ¿a dónde? Aquí, en su corazón, para que lo limpie, lo cambie, lo transforme. Y ahora, ir usted, ¿dónde estamos, mis hermanos? Aquí estamos, en la Amén. presencia de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Y eso es lo hermoso, hermanos. Gloria a Dios. A mí me da gusto, mucho gusto predicar la palabra del Señor, hermanos. Amén. Otra vez, vamos a Primera de Samuel, mis hermanos. Ahora vamos a ver la historia del 1 al 9. Y luego nos brincamos del 14. Es más, vamos a leer toda la historia. Está bien bonita esa historia. 14, 15 por los que apuntan. Y 22, 23. Por los que apuntan, hermano. Vamos a ir. Es la historia de Saúl. ¿Samuel qué? 15, de 1 al 9. Vamos a leer toda la historia, hermano. No está tan larga. Primera de Samuel 15. 15, 1 en adelante. Esta historia también está bien bonita. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y a mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Talaim 200,000 de pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó
luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame decirte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención de la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí nomás, hermana. ¿Verdad que está bonita la historia? Amén. Es la historia de Saúl, como ya leímos, el primer rey de Israel. Pero, miren, hermanos, la importancia que es obedecer al Señor. Este hombre, Dios lo había ungido, primer rey, ¿verdad? De Israel. Pero este hombre, Dios mismo le había dado la orden que fuera a destruir a ese pueblo de los amalecitas. Y a ese le dio la orden: mata a todos, desde niños de pecho hasta los ancianos, a todos los animales, a todo. Pero este hombre desobedeció la voz de Dios. Dios lo había puesto como rey, pero también Dios había dado una condición: tienes que hacer lo que se te diga, no vas a hacer lo que tú quieras hacer, porque Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él pone a quien quiere poner y Él quita a quien quiere quitar. Él puso a Saúl y también lo quitó a Saúl. ¿Por qué causa quitó a Saúl? Por la desobediencia. A ese le dio la orden que matara a todo animal y a toda persona, aún las mujeres que estuvieran embarazadas, niños de pecho, hermanos. Pero ¿qué hizo este hombre? Desobedeció y se trajo lo mejor del ganado. Ahora, mire usted, otra cosa importante es de que este hombre le echó la culpa al pueblo. El pueblo, dice, ha traído, se ha agarrado lo mejor de los animales engordados para hacerlos en holocaustos, en sacrificio
aquí es otra cosa importante. Dice, a tu Dios. Hablándole a Samuel. Ya no dijo este hombre a nuestro Dios. Dijo a tu Dios. Por eso, hermanos, mire usted la importancia tan grande de obedecer al Señor. ¿Cuántos hermanos, mire usted, habían estado bien haciendo las cosas de Dios? Pero cuando desobedecieron e hicieron alguna cosa desagradable ante Dios, esos hermanos, vamos a hablar de pastores. Esos pastores, hermanos, mire, fueron desechados. Esos hermanos, muchos andan por ahí vagando. Muchos están en la cárcel. Muchos están no sé dónde. Pero Dios mismo los desechó porque han desobedecido. ¿Ustedes se acuerdan en Apocalipsis cuando nuestro Señor Jesucristo hizo las 7 cartas a las iglesias? Amén. ¿Qué dice una de cualquiera de las cartas? Porque has desechado, dice, a tu primer amor. Es una de las cartas. No recuerdo el nombre de la iglesia. Has desechado a tu primer amor. Entonces, mire usted, cuando alguien desecha a nuestro Señor Jesucristo, también nuestro Señor Jesucristo nos desecha. Amén. ¿Se acuerda el pueblo de Dios también, Israel? Mire, él rechazó también a nuestro Señor Jesucristo. También nuestro Señor Jesucristo los rechazó a ellos. Por esa misma causa, nuestro Señor, ¿qué? Ascendió de vuelta y los dejó aquí en la tierra a estos hombres. Desamparados por el momento. Por el momento nada más. Pero en el tiempo de Dios, el mismo Señor va otra vez a unir a su pueblo. Amén. ¿Sí? Pero por la desobediencia, el pueblo de Israel también fue desechado. ¿Sí, hermanos? Por eso, entonces, la importancia de obedecer al Señor es muy importante. Si obedecemos al Señor y si hacemos las cosas agradables del Señor, y usted, hermanos, créanlo que nos va a ir muy bien. Pero si desechamos al Señor y las cosas del Señor, hermanos, entonces nos va a ir muy mal. Así como a Saúl le pasó, lo desecharon, también a nosotros nos va a desechar el Señor. Porque Él usa solamente a los vasos que van a ser útiles. Los vasos que son para deshonra, hermanos, si usted, pues no. ¿Para qué le sirven al Señor? Para nada. ¿Sí, hermanos? Amén. Pero entonces hay que obedecer al Señor, hay que seguir sus preceptos y entonces, si usted, el Señor también nos va a dar gracia, nos va a dar lo que nos va a usar conforme a los propósitos del Señor. Amén. Amén. Vamos a ir ya rápidamente. Ya nos faltan nada más poquitos, 3 versículos. Oseas 6:6. Voy a poner aquí Oseas 6:6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. No, mi hermanita, Oseas 6:6. Sí, son 5. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora déjeme encontrarlo a mí. No. Oseas, ¿dónde te fuiste? Y hasta lo estuve estudiando. Léalo de vuelta, por favor, mi hermana. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? Ok, amén. Entonces, mire usted. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, bueno, se lo voy a leer así nomás para rápido, ¿ok, hermanos? Entonces, mire usted, primero,
El Señor quiere que primero le conozcamos y después hagamos sacrificios. Porque si conocemos a Dios, si conocemos primero a Dios, después sabremos cuáles son los planes del Señor. ¿Sí, hermanos? Amén. Primero hay que conocer al Señor y después que lo conozcamos, entonces sabremos cuál es el propósito de Dios con nosotros. Amén. Amén. ¿Sí, hermanos? Ujú. Conocer a Dios es más importante que ofrendar y diezmar. Conocer a Dios es primero para que Él trate con tu corazón y después entiendas lo que el Señor quiere hacer contigo. ¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que conocer primero al Señor para que Él entonces después empiece a tratar con nosotros en Amén. nuestro corazón. Como estaba en los versículos anteriores, cuando el Señor llegue, toque tu puerta, ábrele tu corazón. Después de que le abrimos nuestro corazón, el Señor sabe cómo nos va a utilizar. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿De qué modo nos va a utilizar? Pero es necesario primero conocer quién, al Señor. Amén. Primero es Amén. conocerlo y después Él tratará con nosotros y en nosotros entenderemos cuál es el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al último, a Mateo 5:6, hermanos. Por favor. Mateo 5:6, por favor. Ya es el último, mis hermanos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurados los que tienen sed y hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén, hermanos. Mire. Porque venir a conocer su palabra es tener hambre. ¿Sí, hermanos? Amén. Y sed es conocer a Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, conocer la palabra del Señor, venir a conocer su palabra es tener hambre. Y sed es conocer a Dios. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Amén. ¿Sí, hermanos? Amén. Pónganse de pie. Vamos ahora ya. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te bendecimos Gracias, y te glorificamos Señor y te Jesús, damos toda la aleluya. honra y la Alabamos, gloria y la Señor alabanza Dios. es para ti. Una vez más, Bendecimos Padre tu Santo, nombre, Señor, Padre, te damos gracias aleluya. por este tiempo que tú nos permitiste estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Padre Santo, por derramar de tu Espíritu Santo en este lugar. Gracias por derramar de tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos. Gracias por derramar de tu Espíritu Santo sobre de mí, Padre, porque tú me guiaste desde el principio hasta el fin. Tú me Sí, diste la Señor, palabra que yo gracias, tenía Padre que hablar a mis Santo, hermanos. gracias, Padre. Tú me diste el mensaje, Padre, que tú tenías Alabado preparado sea tu en nombre, esta noche para Cordero, dárselos a aleluya. mis hermanos. Tú me usaste, Bendito Padre Santo, sea tu como un nombre, vaso, Padre Jesús. Santo, Señor, para que yo pueda darle a mis Aleluya, hermanos Jesús. este alimento que tú tenías preparado para esta noche. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, Señor. Gracias te damos también por Santo nuestros es tu nombre, hermanos Cordero, que nos van a ver aleluya. más tarde a través de las redes sociales, Padre Santo, Alabado Señor. sea tu Te nombre, rogamos en el nombre de Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo también, Padre, Santo, que a Santo. ellos derrames de tu Espíritu Aleluya. Santo, Señor, para que ellos también puedan entender y comprender y comer este alimento que tú Bendito tenías Dios, preparado para gracias, ellos en esta Cordero, santa gracias, noche. Jesús. Padre Santo, Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú nos diste Santo todas estas eres, cosas Señor, maravillosas, santo eres. esta comida espiritual, Padre Santo, Aleluya, Padre para Santo. traerla aquí a nuestros hermanos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Bendito Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermanos, los que estuvieron conectados en esta clase con el tema El mejor encuentro. Amén. Bendiciones a todos. Estamos en la semana número 28 de nuestras clases de capacitación bíblica. Y también en el canal de YouTube nos puede usted encontrar en la clase
de Ciencias Bíblicas, hoy con el número 5. Amén. Clases número 5 en YouTube. Búsquenos por allá por Ciencias Bíblicas. Amén. Puede usted encontrarnos, o estamos en la clase número 4, Ciencias Bíblicas, a través del canal de YouTube. Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga abundantemente al hermano Isaías Tapie Hernández, Mozo Araceli. Dios bendiga. Mire Alcaide, bendiciones. Isabel Hipólito, saludos y bendiciones, dice la hermana desde la Ciudad de México. Bendiciones a todos. Gloria a Dios. Los que han de mirar esta enseñanza bíblica. Continuemos alabando a Dios, hermanos. Faltan pocos días para terminar el año 2022 y demos gracias a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque no sea precisamente el día 24 o 25 de diciembre, la fecha que el Señor Jesús nació, pero eso no significa que no debamos agradecer al Padre Celestial por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que agradecer a Dios, hermanos, porque Él vino a nacer en forma humana. Amén, Se hermano. encarnó, siendo Amén. Él el Todopoderoso, el Verbo, se hizo carne. Amén. Y eso es cuestión de agradecimiento todos los días, no Amén, solamente un día al año, sino todos los días, incluyendo 24, 25 de diciembre. Amén, amén, No amén. digamos, no se crean en mitos y leyendas fantasiosas allá en las páginas sociales de quién sabe quién, no mencionen esos nombres falsos y paganos. Usted invoque y mencione el nombre de